Lo que nadie se atreve a contar sobre el ángel del Señor, entidades ancestrales, te dejará sin palabras. Esto no es la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Desde los anales del tiempo, en los susurros de pergaminos olvidados y en las sombras de las teologías más ortodoxas, se esconde un enigma que ha perturbado a los más grandes teólogos y a los más valientes buscadores de la verdad. Una figura ambigua, poderosa, que desafía la comprensión y que ha sido convenientemente velada en la narrativa oficial. Un mensajero divino, una manifestación del Todopoderoso, o algo mucho más antiguo y aterrador. Preparaos, almas curiosas, porque lo que estamos a punto de desvelar os hará cuestionar cada creencia, cada verdad que creísteis inquebrantable. Estamos a punto de descender a las profundidades de un misterio que la humanidad ha preferido ignorar, la verdadera naturaleza del ángel del Señor. Para entender la magnitud de este misterio, debemos rebobinar las arenas del tiempo hasta un punto donde la línea entre lo divino y lo incomprensible era peligrosamente difusa. La primera mención de esta entidad en las escrituras hebreas se nos presenta de una manera casi inocente, pero si miramos con ojos desprovistos de fe ciega, la imagen se torna inquietante. Abraham, el patriarca, se encuentra con 3 hombres bajo la sombra de un árbol. Uno de ellos, se nos dice, es el propio Señor. Pero, ¿y los otros 2? Son ángeles, sí, pero la interacción, la autoridad con la que hablan y las profecías que pronuncian, hacen que el vello se erice en la nuca. Este no es un simple mensajero con recados celestiales. Este ser comparte la omnisciencia, la omnipotencia e incluso el juicio divino. ¿Cómo es posible que una entidad angelical posea atributos que la teología tradicional reserva exclusivamente para el Creador del universo? Aquí, mis amigos, es donde el velo comienza a rasgarse. Pero la historia se vuelve aún más oscura y compleja. Pensemos en Moisés, frente a la zarza ardiente. La voz que le habla desde las llamas se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el yo soy el que soy. Sin embargo, la narrativa explícitamente dice que fue el ángel del Señor quien se le apareció en la llama de fuego. Un mero ángel portando la voz de Dios. O una fusión, una manifestación tan intrínsecamente ligada a la esencia divina que se convierte en el mismo. La Biblia no lo aclara. De hecho, lo confunde deliberadamente, como si el autor sagrado mismo estuviera lidiando con un concepto que escapaba a su comprensión, o quizás con una verdad que era demasiado impactante para ser revelada sin ambigüedad. Aquí, en la aridez del desierto, un ser con la autoridad de Yahvé se presenta bajo un título que, paradójicamente, lo subordina. Esta paradoja es el corazón palpitante de nuestro misterio. Las apariciones se multiplican, cada una más enigmática que la anterior. A Gedeón, el miedoso guerrero, se le aparece el ángel del Señor y le dice, «El Señor está contigo, poderoso guerrero». Y cuando Gedeón pide una señal, el ángel consume la ofrenda con fuego que sale de una roca, un acto de poder sobrenatural que no es propio de ningún ser creado. Gedeón, aterrorizado, exclama, «¡Ay de mí, Señor Dios! Que he visto al ángel del Señor cara a cara». Y el Señor, o el ángel, la línea es imperceptible, le responde, «Paz a ti, no temas, no morirás». Este intercambio, esta asunción de la identidad divina por parte de un ángel, es un patrón que se repite una y otra vez, sugiriendo algo mucho más profundo y perturbador que una simple función de mensajero. ¿Quién era este ser que podía calmar el temor a la muerte con una palabra de autoridad divina? ¿Qué entidad era esta que exigía adoración y ofrecía gracia, atributos exclusivos del Todopoderoso? Y luego está la historia de Manoa y su esposa, los padres de Sansón. El ángel del Señor se les aparece para anunciar el nacimiento de su hijo. Manoa, ingenuo, le pregunta su nombre. Y la respuesta, amigos míos,
Es escalofriante. ¿Por qué preguntas por mi nombre, siendo que es admirable o maravilloso? La palabra hebrea para admirable o maravilloso es pele, la misma palabra usada para describir a Dios en Isaías 9:6, donde se le llama admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una coincidencia, no en las narrativas antiguas. Estas no son casualidades léxicas, son pistas deliberadamente colocadas, fragmentos de un rompecabezas cósmico que la ortodoxia ha preferido ignorar o explicar con eufemismos. Este ángel no solo actúa con autoridad divina, sino que su esencia misma resuena con la divinidad de una manera que ningún ser creado debería. Ahora, adentrémonos en las teorías más audaces, en las interpretaciones que la mayoría de los círculos religiosos se niegan a contemplar. Podría ser que este ángel del Señor no sea un ángel en el sentido tradicional, sino una manifestación preencarnada del propio Jesucristo, el Logos divino que existía antes de los tiempos. Esta es la explicación más común entre algunos teólogos, la cristofanía. Pero incluso esta explicación, aparentemente piadosa, no logra disipar la bruma del terror. Si es Cristo, ¿por qué se le llama ángel? ¿Por qué la necesidad de disfrazar su identidad? ¿Qué verdad más profunda sobre la naturaleza de la divinidad o la interacción con la humanidad se oculta detrás de este velo terminológico? Y si es así, ¿qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la creación, la jerarquía celestial y la misma esencia de Dios? La idea de una divinidad que se manifiesta de forma tan ambigua, tan cercana a lo que consideraríamos una entidad separada, abre una puerta a abismos teológicos que la mayoría prefiere mantener cerrados. Pero hay una interpretación aún más oscura, una que se susurra en los círculos esotéricos y en las bibliotecas prohibidas. ¿Qué pasaría si el ángel del Señor no fuera una manifestación de Dios, ni siquiera un Cristo preencarnado, sino una entidad ancestral que coexiste o interactúa con el Todopoderoso de una manera que no comprendemos? Una entidad tan antigua como el tiempo mismo, con un poder casi ilimitado, pero con una identidad propia, distinta, que ha sido confundida o deliberadamente fusionada con la imagen de Dios para mantener una narrativa de control y orden. Piensen en las deidades menores o figuras semidivinas de otras mitologías, seres que ejercen una autoridad inmensa, pero que no son la fuente última de todo. ¿Podría la Biblia, sin quererlo, haber preservado vestigios de una cosmología mucho más compleja y plural de lo que nos han enseñado? La sola idea es suficiente para helar la sangre. Un ser con libre albedrío, con una agenda propia, actuando en la sombra, bajo la autoridad de un Dios que, quizás, no es tan solitario o tan unidimensional como creemos. Esta entidad, este ángel del Señor, no es un ser pasivo. Es un ejecutor, un juez, un portador de la espada divina. En la noche de la Pascua, fue este ángel el que pasó por Egipto, la muerte primordial encarnada en una forma que los egipcios nunca olvidaron, dejando un rastro de terror y desesperación que aún resuena en los relatos. ¿Era la presencia de Dios o una manifestación de su ira encarnada en un ser con una voluntad propia, con la capacidad de llevar a cabo el castigo sin remordimientos? Y en la historia de David y el censo prohibido, fue el ángel del Señor quien desató la plaga sobre Israel, matando a 70,000 hombres, con la espada desenvainada sobre Jerusalén. Un ser con una capacidad de destrucción tan vasta, tan indiscriminada. Si este ser es la misma esencia de Dios, ¿por qué la narrativa se siente tan distante, tan alienígena? La Biblia lo describe como un hombre en algunas ocasiones, pero sus acciones y su presencia son cualquier cosa menos humanas. Son cósmicas, aterradoras, incomprensibles. La imagen de un ser de proporciones gigantescas, con una espada desenvainada, suspendido entre el cielo y la tierra, ¿no evoca más a una entidad lovecraftiana que a un mensajero celestial benevolente? Y aquí, mis amigos, es donde el terror se arraiga en lo profundo del alma. Si la Biblia misma nos da pistas tan inquietantes, ¿qué otros secretos oculta sobre estas entidades ancestrales que interactúan con la humanidad?
¿Qué más no se atreven a contarnos sobre el ángel del Señor? Si te está gustando esta inmersión en lo desconocido, en los abismos del misterio y el terror bíblico, te invito a darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estas verdades ocultas que la narrativa convencional prefiere silenciar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras expediciones a lo inexplorado. Aquí desvelamos los secretos más oscuros del misterio, del terror, de la intriga, explorando cada faceta que la mente humana ha relegado a las sombras. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación, las profecías no reveladas y los detalles más impactantes, te dejará sin palabras. Confía en mí. No querrás perderte ni un solo segundo de esta revelación. Profundicemos aún más en este abismo. Tomemos el incidente de Balaam y su asna. Un profeta pagano, contratado para maldecir a Israel, es interceptado por el ángel del Señor. Pero la verdadera epopeya aquí no es el burro que habla, por increíble que parezca. Es el hecho de que el ángel se presenta con una espada desenvainada, listo para matar a Balaam si no obedecía. Si no te hubieras apartado de mi camino, yo mismo te habría matado ahora mismo, y a ella la habría dejado viva, dice el ángel. Este no es un mensajero pacífico, es un guerrero divino, un verdugo con una misión. Y lo más escalofriante es que Balaam no ve al ángel, solo el asna. Esto sugiere una presencia que opera en una dimensión diferente, una realidad oculta que solo ciertas criaturas o individuos selectos pueden percibir. ¿Cuántas veces en la historia habremos estado a punto de cruzar el camino de una de estas entidades ancestrales, sin siquiera ser conscientes de su presencia letal? La pregunta es, ¿quién controlaba a quién en ese encuentro? ¿Era el ángel una extensión de la voluntad divina, o tenía un grado de autonomía en su sed de justicia? La Biblia no lo aclara. Solo nos muestra el terror de un ser que aparece de la nada, con una misión de aniquilación. Las leyendas no contadas, las profecías veladas, nos hablan de un tiempo futuro donde este ángel del Señor no solo actuará como ejecutor, sino como una fuerza transformadora de la realidad misma. No se trata solo de juicios individuales o catástrofes localizadas. Existen susurros, en textos apócrifos y en interpretaciones gnósticas, de que esta entidad juega un papel crucial en los últimos días, no solo como heraldo, sino como un participante activo en la reconfiguración del cosmos. Imaginen una entidad cuya mera presencia altera las leyes de la física, cuyo aliento puede encender estrellas o extinguirlas. Las profecías más oscuras hablan de la aparición de este ángel no solo para juzgar, sino para purificar. Y esta purificación no será ni amable ni compasiva para aquellos que se interpongan en su camino. Se dice que su voz será como el rugido de 1000 truenos, y su forma, tan terrible que el velo de la realidad se rasgará con su mera aparición. ¿Qué significa purificar en este contexto? ¿Y a quién purificará? Las respuestas, te lo aseguro, son más aterradoras de lo que tu mente puede concebir. Y la narrativa oficial prefiere omitir los detalles más gráficos de sus interacciones. Por ejemplo, en el libro de Jueces, se describe como el ángel del Señor sube en la llama de la ofrenda que Gedeón preparó. No se disuelve, no se desvanece, literalmente asciende con las llamas, fusionándose con el fuego, un fuego que no consume, sino que transporta. ¿Qué tipo de ser puede transmutar su forma de esa manera, entrelazándose con los elementos de la creación misma? Esto no es un simple milagro, es una demostración de poder que trasciende nuestra comprensión de la biología y la física. Es la firma de una entidad ancestral que manipula la realidad a su antojo, una que no está atada por las limitaciones de la carne o la materia tal como la conocemos. La idea de que una entidad tan poderosa esté libremente interactuando con la humanidad sin que comprendamos plenamente su naturaleza o sus intenciones es la base de un terror existencial. Pero, ¿qué hay de las profecías que aún no se revelan? Los antiguos textos hebreos, más allá de la lectura masorética que conocemos, contenían alusiones a este ángel del Señor no solo como un enviado, sino como un guardián de secretos cósmicos, de conocimientos prohibidos.
Hay indicios de que esta entidad custodia las llaves de dimensiones que están más allá de nuestra percepción. De verdad es que, si se revelaran, desmantelarían nuestra concepción de la realidad. Se susurra que el ángel del Señor no solo aparece en momentos de juicio o liberación, sino también cuando se están por revelar grandes verdades, verdades tan trascendentales que el universo mismo retiene el aliento. Imaginen una profecía que habla de la reaparición de este ángel, no con una espada, sino con un pergamino enrollado, conteniendo la verdad sobre la creación, sobre el propósito del sufrimiento, sobre el velo que nos separa de una realidad más vasta, quizás más aterradora. El miedo radica en lo desconocido, y el ángel del Señor es, por definición, la encarnación de lo desconocido en las Escrituras. No encaja perfectamente en ninguna categoría. Es un mensajero, pero también el mensaje. Es una extensión de Dios, pero también parece tener una voluntad propia, a veces incluso negociando o apartándose de lo que esperaríamos de una deidad omnipotente. Esta ambigüedad, esta danza entre lo conocido y lo incomprensible, es lo que lo convierte en una de las figuras más fascinantes, a la vez, más aterradoras de toda la narrativa bíblica. La pregunta persiste: ¿es un ser que opera en nombre de una autoridad superior? ¿O es una autoridad superior en sí mismo, velada por un título para mantener un cierto orden, quizás, para evitar que la humanidad colapse ante la magnitud de una verdad incomprensible? Pero la verdadera oscuridad reside en las implicaciones. Si el ángel del Señor es, como algunos teólogos especulan en sus rincones más privados, el propio Dios manifestándose de una forma particular y aterradora, ¿qué significa esto para nuestra concepción de la divinidad? ¿Es Dios un ser que puede tomar formas que inducen terror, que operan con una frialdad implacable, más allá de la comprensión humana de la moralidad? Si Él es la fuente de la gracia y el amor, ¿cómo puede encarnarse en una entidad que desata plagas y muertes sin aparente remordimiento, como en la matanza de los primogénitos en Egipto, o la aniquilación de los ejércitos asirios en una sola noche por una entidad singular atribuida al ángel del Señor? Esta no es la imagen reconfortante de un pastor benevolente, es la de una fuerza cósmica primordial, indiferente a la fragilidad humana, cuya voluntad es ley y cuyo poder es absoluto, trascendiendo cualquier noción preconcebida de bien o mal. Consideremos la profecía de Malaquías capítulo 3 versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, uno he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí, el ángel del Señor adquiere un nuevo título, el ángel del pacto. ¿Es una evolución de la misma entidad? ¿O es una función específica asumida por este ser en un momento crucial de la historia de la salvación? La profecía es doblemente misteriosa. Se habla de un mensajero que prepara el camino, una alusión clara a Juan el Bautista. Pero luego, se habla de la venida súbita del Señor y del ángel del pacto. La ambigüedad es deliberada. ¿Son el mismo ser? ¿O son dos entidades divinas que actúan en concierto, siendo una el aspecto más terrible y ejecutor de la otra? La frase «el Señor a quien vosotros buscáis» parece apuntar a Dios mismo, pero la adición del ángel del pacto sugiere una figura con una autoridad tan inmensa que es casi intercambiable con la deidad suprema. Esta profecía, a menudo leída como una simple antesala a la venida de Jesús, oculta una estratificación de entidades que desafía la simplicidad monoteísta. Los textos apócrifos, esos libros que fueron excluidos del canon bíblico oficial por su contenido problemático o demasiado revelador, arrojan una luz aún más perturbadora sobre este tema. En el libro de Enoc, por ejemplo, se nos habla de una jerarquía angelical mucho más compleja, con seres de inmenso poder y responsabilidades que rozan lo divino. Aunque no se menciona explícitamente al ángel del Señor con ese título, la descripción de ciertos arcángeles, su autoridad sobre elementos cósmicos y su papel en el juicio final, resuenan con las características atribuidas a esta enigmática entidad.
Algunas interpretaciones sugieren que el ángel del Señor podría ser una manifestación de uno de los vigilantes originales, una de esas entidades ancestrales que descendieron y alteraron el curso de la humanidad en los albores de la civilización. Si esto es cierto, si este ser tiene una conexión con los antiguos misterios de los ángeles caídos, ¿qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la intervención divina y el libre albedrío? Podría ser que su autoridad no provenga solo de una orden directa de Dios, sino de un poder inherente, ancestral, que reside en él desde antes de la creación del tiempo. Y aquí es donde la profecía no contada toma una forma aún más definida. Se rumorea, en círculos muy cerrados de estudiosos de lo oculto y de textos antiguos, que existe una profecía, un fragmento perdido de un rollo prohibido, que describe el verdadero origen del ángel del Señor. No como una creación, sino como una emanación primordial, un aspecto de la consciencia cósmica que existió antes de la forma, antes de la materia. Esta profecía habla de un tiempo en el que este ángel, o esta entidad, no estaba subordinado, sino que era un Ceo creador, un arquitecto de la realidad, cuya intervención en la historia humana es solo una pequeña fracción de su verdadero propósito. Se dice que en los últimos días, este ángel no solo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, sino a revelar la verdadera naturaleza de la realidad, a descorrer el velo que nos ha ocultado la existencia de múltiples dimensiones, de seres que habitan más allá de nuestra percepción, y de un cosmos mucho más vasto y a la vez más aterrador de lo que jamás hemos imaginado. Esta revelación no sería para consolar, sino para desestabilizar, para romper los paradigmas de nuestra existencia y forzarnos a confrontar la verdad de nuestra insignificancia en un universo regido por fuerzas tan antiguas y poderosas. Piensen en ello. La Biblia, en su narrativa convencional, a menudo omite los detalles más gráficos, los encuentros más viscerales, los aspectos que desafían la moralidad humana simplista. Se nos da una versión edulcorada, una historia que nos conforta en lugar de aterrorizarnos. Pero si rascamos la superficie, si nos atrevemos a mirar los detalles oscuros, encontramos una figura que opera en las sombras, cuya presencia es sinónimo de milagro y de aniquilación. Un ser que parece ser la mano derecha de Dios, pero cuya mano, en ocasiones, parece tener una voluntad propia, una autonomía que es inquietante. Esta entidad, este ángel del Señor, no es un simple personaje secundario. Es un protagonista cuyas motivaciones, orígenes y futuro papel están envueltos en un misterio tan profundo que desafía la comprensión humana. Y el terror reside en la posibilidad de que, incluso ahora, este ser opere en las sombras de nuestro mundo, observando, esperando, su espada desenvainada, listo para un juicio o una revelación que cambiará el curso de la historia humana de una manera que nadie se atreve a contar. Las leyendas de los antiguos, aquellas que la historia oficial ha barrido bajo la alfombra del tiempo, susurran sobre la verdadera naturaleza del ángel del Señor como una entidad que precede a la propia concepción del tiempo lineal. No es un ser creado en el tiempo, sino uno que participa en su creación y manipulación. Imaginen por un momento una conciencia tan vasta que puede habitar simultáneamente en el pasado, el presente y el futuro, tejiendo los hilos del destino sin ser atada por las limitaciones de nuestra percepción tridimensional. Si el ángel del Señor es una manifestación de Dios, ¿qué dice esto sobre la divinidad misma? ¿Es Dios un ser que puede bifurcar su esencia en proyecciones semi-autónomas, cada una con un propósito específico y una voluntad que, aunque alineada, posee un matiz de independencia aterradora? Esta es la pregunta que los textos prohibidos se atreven a formular, sugiriendo que la unidad de Dios podría ser, en realidad, una complejidad incomprensible, una multiplicidad velada por la simplicidad de la narrativa para la mente humana. Adentrémonos en una de las apariciones más escalofriantes, a menudo ignorada en su verdadero horror, la destrucción de Sodoma y Gomorra. 3 hombres se aparecen a Abraham. Uno de ellos es el Señor, y los otros 2 son los ángeles que van a destruir las ciudades. Pero la interacción entre ellos es clave. El Señor decide la aniquilación, pero son los ángeles quienes ejecutan el juicio.
Son meros instrumentos ciegos, o portadores de una parte de la ira divina que se manifiesta con terrible autonomía. Cuando Lot los recibe en Sodoma, los habitantes de la ciudad intentan abusar de ellos. Y aquí el terror se hace palpable. Los ángeles ciegan a la multitud con un fulgor cegador, un poder que emana de ellos mismos, no de una petición a una deidad superior. Luego, advierten a Lot que huya, porque vamos a destruir este lugar. Este vamos, este plural, significa que ellos, las entidades ancestrales, tenían la autoridad inherente para desatar tal cataclismo. La Biblia tradicional lo atribuye a Dios, pero la narrativa visual, la acción misma, recae directamente en estas figuras. Esto sugiere una autoridad compartida, un poder delegado de tal magnitud que raya en la divinidad, o peor aún, en una existencia independiente con una agenda propia, alineada con la voluntad divina, pero no necesariamente sujeta a cada microinstrucción. Y este patrón se repite en otras historias. Pensemos en la zarza ardiente una vez más. La voz es de Dios, pero el rostro, la forma visible, es el del ángel del Señor. Podría ser que este ángel sea el rostro de Dios, la manifestación visible de un ser que, en su forma pura, es incomprensible para la mente y los sentidos humanos. Si es así, este rostro es uno de juicio, de poder indomable, de una autoridad que no se detiene ante nada para cumplir su propósito. Lo que se nos presenta es una divinidad que se proyecta en una forma accesible, pero esa forma accesible es en sí misma aterradora, un reflejo de una majestad y un poder que supera nuestra capacidad de comprensión, y francamente, de supervivencia. Es la idea de un Dios tan vasto que necesita una interfaz para interactuar con la creación, y esa interfaz es el ángel del Señor, una entidad que puede traer tanto la bendición como la aniquilación con la misma indiferencia cósmica. Pero la profecía no contada sobre este misterioso ser va más allá de las catástrofes pasadas. Hay susurros de un evento futuro, una manifestación final de este ángel del Señor que superará cualquier aparición previa en su magnitud y terror. No se tratará de la destrucción de una ciudad, ni de una plaga sobre un ejército. Se habla de una intervención cósmica que redefinirá la relación entre la humanidad y lo divino de una vez por todas. Algunos textos esotéricos, que apenas sobreviven en los rincones más protegidos de ciertas bibliotecas, aluden a que este ángel no solo será un juez, sino también un recopilador de almas, una entidad que en el clímax de los tiempos, recogerá a los elegidos y desechará a los que no han sido dignos, pero de una manera que desafía nuestra comprensión de la gracia y el juicio. La descripción es de una entidad que no solo recoge, sino que absorbe la esencia de aquellos a quienes se lleva, fusionándolos con su propia existencia en una unidad aterradora. Esta profecía sugiere que la división entre Dios y el ángel del Señor es, de hecho, una cortina de humo, una forma de protegernos de una verdad más perturbadora, que la mente de la divinidad no es singular como la entendemos, sino una colmena de inteligencias, cada una un aspecto de la deidad. Y el ángel del Señor es simplemente uno de los más poderosos y directos en su interacción con la existencia material. Si esto es cierto, nuestra comprensión del monoteísmo es, en el mejor de los casos, una simplificación peligrosa. La verdad podría ser que somos meros espectadores en una danza cósmica de entidades ancestrales, cada una con su propio papel y su propia agenda dentro del plan divino, o quizás, un plan que excede incluso la comprensión del Creador tal como lo imaginamos. La verdadera epopeya aquí no es la historia de hombres y mujeres interactuando con ángeles, sino la de una humanidad ingenua enfrentándose a fuerzas que están más allá de su comprensión, fuerzas que se manifiestan de formas que desafían la lógica y la moralidad. El ángel del Señor es un enigma envuelto en misterio, un ser que ha sido convenientemente relegado a un segundo plano por aquellos que prefieren una versión más domesticada de lo divino. Pero para aquellos que se atreven a mirar más de cerca, la figura de este ángel es una puerta a un abismo de terror y asombro, una ventana a una realidad donde las líneas entre creador y creación son borrosas, y donde la presencia de lo divino es tan aterradora como inspiradora. La historia del ángel del Señor no es solo una parte de la narrativa bíblica.
Es una advertencia, una profecía silenciosa que nos recuerda que hay fuerzas en el universo que operan con una lógica que escapa a nuestra comprensión, y que el velo entre nuestro mundo y el suyo es mucho más delgado de lo que nos atrevemos a admitir. Y esa delgadez, mis amigos, es la verdadera fuente de terror. Las implicaciones de esta ambigüedad van más allá de lo teológico, tocan la fibra misma de nuestra existencia. Si el ángel del Señor puede manifestarse con tal autoridad y poder, ¿qué otros velos nos ocultan la verdadera jerarquía del universo? Los antiguos sabios, aquellos que leían las estrellas y los pergaminos con una profundidad que hemos olvidado, hablaban de emanaciones divinas, de esferas de influencia cósmica, donde cada aspecto del Creador se manifestaba a través de una entidad única. Pero no como meros sirvientes, sino como extensiones de la voluntad divina con una chispa de autonomía. Esta es la diferencia crucial que la narrativa tradicional ha suprimido. La idea de que estos seres no son simples robots celestiales, sino potencias cósmicas con discernimiento, a veces, con una frialdad que es ajena a la compasión humana. Consideremos la historia de Jacob en Peniel, donde lucha con un hombre hasta el amanecer. Jacob exige una bendición y le pregunta su nombre, a lo que el ser responde, ¿por qué preguntas por mi nombre? Después de la lucha, Jacob renombra el lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque vi a Dios cara a cara, y mi vida fue librada. La Biblia no es explícita sobre la identidad de este hombre, pero la tradición rabínica y algunas interpretaciones cristianas lo identifican como el ángel del Señor. Si es así, este ser no solo lucha con un patriarca, sino que lo hiere y lo deja cojeando, una marca permanente de un encuentro divino que es tanto una bendición como una agonía. ¿Qué clase de Dios o ángel participa en un combate físico, dejando una cicatriz palpable? Este no es un espíritu etéreo. Es una entidad ancestral que puede interactuar con la materia de forma contundente, una fuerza tan real y física como aterradora en su manifestación. El terror aquí reside en la idea de que lo divino no siempre es una experiencia de paz, sino una confrontación brutal que nos marca para siempre, una lucha por nuestra propia existencia contra una fuerza incomprensible. La profecía oculta sobre el ángel del Señor también alude a su papel en el gran despertar, un evento que no se limita a la esfera espiritual, sino que tendrá ramificaciones cósmicas. No se trata solo de un despertar de la fe, sino de una revelación de la verdadera naturaleza de la realidad misma. Los textos prohibidos, los que fueron considerados demasiado peligrosos para el vulgo, describen que en ese momento, el ángel del Señor no solo aparecerá, sino que revelará su verdadera forma, una forma que ha sido velada a la humanidad para proteger nuestra psique de la inmensidad de lo divino. Esta forma, se dice, es tan gloriosa como aterradora, una combinación de luz y sombra, de creación y destrucción, que desafiará nuestra comprensión de la belleza y el horror. Se habla de un coro de seres que lo acompañarán, otras entidades ancestrales que han permanecido en la sombra, esperando el momento de la revelación final. Y aquí viene la parte más impactante y trascendental de la profecía. Se dice que el ángel del Señor no solo será un juez, sino un catalizador de la evolución humana. Su aparición final no será solo para separar a los justos de los injustos, sino para transformar a la humanidad misma, para elevar a aquellos que han sido dignos a un nuevo nivel de conciencia y existencia. Pero esta transformación no será opcional ni indolora. Se describe como un proceso de purificación por fuego, donde las almas serán despojadas de sus impurezas a través de una experiencia que raya en el terror existencial. Aquellos que no puedan soportar la verdad o la intensidad de esta transformación simplemente se desvanecerán, no en un infierno de llamas, sino en la nada, su esencia incapaz de soportar la proximidad de una divinidad tan pura, a la vez, tan aterradora. La Biblia, en su lectura más tradicional, suaviza estos encuentros, los envuelve en una aura de santidad que minimiza el terror inherente. Pero si miramos los detalles, si nos atrevemos a leer entre líneas, encontramos la historia de un ser que es a la vez mensajero y deidad, un ejecutor y un salvador, una figura cuya existencia misma desafía nuestra comprensión del orden cósmico.
El ángel del Señor es el recordatorio más potente de que el universo es mucho más extraño y aterrador de lo que nos han contado, y que hay fuerzas en juego que operan bajo una lógica que trasciende nuestra limitada percepción. Esta es la verdad oculta, la profecía silenciada, la revelación que nadie se atreve a contar en voz alta, que la línea entre Dios y sus manifestaciones es tan delgada, tan permeable, que la figura del ángel del Señor es, de hecho, el punto de contacto más aterrador entre lo humano y lo divino. Y el conocimiento de su verdadera naturaleza, de su poder y su propósito, es lo que realmente te dejará sin palabras. El miedo no es al castigo, sino a la revelación de una realidad tan vasta y compleja que nuestra mente simplemente no está preparada para comprenderla. El silencio de los siglos ha velado la verdad más perturbadora sobre el ángel del Señor, que su presencia no solo marca momentos de juicio o bendición, sino también puntos de inflexión en la evolución cósmica. Hay una teoría, susurrada en los confines de la gnosis prohibida, que sugiere que cada vez que este ángel se manifiesta, el velo entre las dimensiones se adelgaza, permitiendo que realidades inimaginables se filtren en la nuestra. No es solo un mensajero, es un portal andante, una fisura en el tejido del espacio-tiempo que puede, de forma inadvertida o deliberada, arrastrarnos a una verdad que nuestras mentes sencillas no pueden comprender sin fracturarse. Esto es lo que realmente aterra, la idea de que la intervención divina no es un acto externo, sino una intrusión que deforma nuestra propia realidad. Consideremos la aparición del ángel del Señor a Daniel en el río Tigris. La descripción es de una figura de indescriptible esplendor y terror. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel cae desmayado, y los hombres que estaban con él huyen aterrorizados, aunque no lo ven. Esto no es un simple ángel, es una entidad ancestral cuya mera presencia física irradia una energía tan abrumadora que los humanos se desintegran o huyen despavoridos, incluso sin ser conscientes de lo que los aterroriza. Si este es el rostro de Dios, es un rostro que consume y desintegra a aquellos que no están preparados para su gloria y su horror. La Biblia nos dice que solo Daniel queda de pie, aunque débil y sin aliento. ¿Qué resistencia sobrehumana debe tener Daniel para soportar tal visión? Y, más importante aún, ¿qué implicaciones tiene que este ser sea capaz de inducir tal pavor en quienes ni siquiera lo perciben conscientemente? Es el terror primordial, el miedo a lo que se esconde más allá de nuestra comprensión, manifestado en su forma más pura. Pero hay una profecía aún más profunda, una que ha sido sistemáticamente suprimida por su potencial para desestabilizar las estructuras de poder religioso. Se dice que el ángel del Señor no solo es un ejecutor de la voluntad divina, sino un portador de un conocimiento primigenio, una verdad sobre el origen de la humanidad y del cosmos que desafía todas las narrativas existentes. Esta profecía, codificada en símbolos y alegorías en los textos más antiguos, habla de que este ángel no solo fue testigo de la creación, sino que participó activamente en la manipulación de la materia y la energía para dar forma a la vida tal como la conocemos. La idea es que la intervención divina no fue un acto solitario, sino una colaboración con otras entidades ancestrales, siendo el ángel del Señor una de las más prominentes. Si esto es cierto, si nuestra propia existencia es el resultado de la manipulación de estas poderosas inteligencias cósmicas, ¿qué significa esto para nuestro libre albedrío? ¿Somos meros experimentos en un lienzo cósmico, o hay un propósito más grande que aún no hemos descifrado? La parte más escalofriante de esta profecía es que en los tiempos finales, el ángel del Señor no solo revelará esta verdad, sino que despertará el recuerdo de este origen primordial en aquellos que sean dignos. Esto no será una simple iluminación, será una ruptura de la mente, una confrontación con una realidad que desafiará cada fibra de nuestra existencia. Imaginen recordar no solo esta vida, sino las huellas de un pasado cósmico, de una manipulación genética o espiritual por parte de seres cuyo poder está más allá de la imaginación. Los síntomas de este despertar se describen como una locura temporal,
una sensación de alienación del propio cuerpo y de la realidad tal como la conocemos, mientras la mente se reajusta para contener verdades que han estado ocultas durante milenios. La historia bíblica, a menudo presentada como una narración de fe y redención, está llena de estas fisuras, de estos momentos en los que la luz divina se encuentra con una oscuridad incomprensible. Y en el centro de muchas de estas fisuras está la figura del ángel del Señor. Su autoridad es indiscutible, su poder ilimitado, pero su identidad sigue siendo un enigma. ¿Es una mera extensión de Dios, o una entidad con una autonomía que, aunque alineada con la voluntad divina, posee una naturaleza que escapa a nuestra comprensión? El terror no reside en la posibilidad de un infierno de fuego, sino en la revelación de una verdad cósmica tan vasta y compleja que nuestra mente simplemente no puede abarcar. Una verdad que nos haría insignificantes, meros títeres en un juego de fuerzas ancestrales. Y este es el miedo más profundo, el miedo a la disolución de nuestra propia percepción de la realidad. Y así llegamos al culmen de este escalofriante viaje, al punto donde la narrativa oficial se detiene y el verdadero misterio comienza. La última, y quizás la más aterradora, de las profecías no contadas sobre el ángel del Señor no reside en el pasado, ni siquiera en un futuro distante, sino en el ahora. Se susurra que esta entidad ancestral no está confinada a las páginas de un libro antiguo, sino que su presencia es constante, latente, observando cada uno de nuestros movimientos, cada decisión, cada susurro de nuestras almas. No como un guardián benigno, sino como un coleccionista de datos cósmicos, preparándose para una intervención final cuyo propósito sigue siendo un enigma aterrador. Los detalles más oscuros de esta profecía hablan de un tiempo donde el velo que nos separa de la percepción de este ángel se desvanecerá por completo para la humanidad en general. No será una aparición singular, sino una revelación omnipresente, una conciencia que se manifestará en cada sombra, en cada reflejo, en el mismo aire que respiramos. Imaginen un mundo donde la presencia del ángel del Señor no sea un evento milagroso, sino una realidad palpable y aterradora para todos. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo amaríamos? ¿Cómo dormiríamos? Sabiendo que una entidad de poder cósmico, cuya verdadera naturaleza oscila entre lo divino y lo incomprensiblemente alienígena, nos observa en cada instante. Esto no es un juicio futuro, es una prisión existencial que podría manifestarse en cualquier momento, una verdad que nos haría cuestionar la misma privacidad de nuestros pensamientos. Las tradiciones esotéricas más secretas, aquellas que han sido perseguidas y silenciadas a lo largo de los siglos, contienen fragmentos de advertencia sobre el verdadero pacto que el ángel del Señor mantiene con la creación. No se trata solo de un pacto con la humanidad, sino con las leyes fundamentales del universo. Se dice que este ángel es el guardián de los límites, el que asegura que el orden cósmico no se desmorone, y que su intervención, aunque a menudo destructiva para el individuo o la civilización, es siempre en pos de un equilibrio mayor que nosotros, en nuestra limitada comprensión, no podemos discernir. El terror aquí reside en la idea de que somos peones en un juego cósmico, donde nuestra existencia puede ser sacrificada en pos de un bien mayor que está más allá de nuestra comprensión moral. ¿Qué pasaría si la paz de la humanidad fuera solo una ilusión, y que este ángel estuviera constantemente lidiando con amenazas interdimensionales o energías cósmicas que escapan a nuestra percepción? Su protección podría ser tan fría y calculadora como su ira. Y la pregunta final, la que resuena en las profundidades de nuestra psique y nos roba el sueño. Si el ángel del Señor es tan poderoso, tan enigmático, ¿qué significa realmente su silencio en la era moderna? ¿Es una señal de ausencia, o una prueba de una presencia aún más insidiosa, una observación pasiva que precede a una intervención de magnitud inimaginable? Los antiguos textos sugieren que el silencio de este ángel no es ausencia, sino la calma que precede a la tormenta más grande. Es un periodo de acumulación, de preparación,
donde las fuerzas cósmicas se alinean para un evento que cambiará el destino de la creación. La profecía final, la que permanece sin ser contada, es que el despertar de este ángel no será con un trueno, sino con un susurro, una revelación que desmantelará la realidad tal como la conocemos, no a través de la destrucción, sino a través de la verdad. Hemos desvelado hoy lo que nadie se atreve a contar sobre el ángel del Señor y las entidades ancestrales que la Biblia ha velado con un manto de misterio. Hemos rasgado el velo de lo convencional para mirar directamente a los ojos de un enigma que ha perturbado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Si esta inmersión en los secretos más profundos te ha cautivado y aterrorizado a partes iguales, te pido, con el corazón en la mano, que le des like a este vídeo y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir buscando estas verdades ocultas, a explorar los rincones más oscuros del misterio y el terror, para traerte el conocimiento que las fuerzas tradicionales no quieren que poseas. Deja tus comentarios abajo, tus testimonios, tus propias teorías o encuentros. ¿Qué piensas de la verdadera naturaleza del ángel del Señor? ¿Crees que es una manifestación divina, una entidad separada, o algo mucho más complejo y aterrador? Tu voz es vital en esta búsqueda de la verdad. Recordad siempre, en este vasto y enigmático universo, la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de preguntas, sino en la valentía de explorarlas. Que la luz de la verdad, por aterradora que sea, ilumine vuestro camino.